Muy bien, queridos hermanos, voy a intentar cerrar este momento de mi vida, ahora, después de muchos años de haberos conocido a varios hermanos aquí, pero de volver con todo lo que eso implica y lo que es el recuerdo de tantas y tantas experiencias, sobre todo cuando éramos jovencitos, tanto mi esposa como yo. Y a Argentona la llevamos porque precisamente forma parte de nuestra vida, lo llevamos en el corazón por todo lo que eso representó, ¿no? Y me acuerdo, me estaba acordando ahora cuando estábamos hablando con Manuel Fuentes, con Paco, me acuerdo bien de tu padre, Paco, hermano, que realmente venías aquí y te anotaba exactamente y te decía cuándo fue la última vez que hablaste y lo que hablaste. Aquello a mí me encantaba, sinceramente me encantaba. Y también, obviamente, hermanos con la familia Sánchez, Manuel Guerrero y tal. O sea, son tantos recuerdos que te vienen en este momento que la única frase que tengo ahora para poder compartir con vosotros la palabra de Dios y quedarme tranquilo es: hasta aquí el Señor nos ayudó. Porque solo desde la perspectiva de los años te das cuenta cómo Dios ha sido fiel, Dios nos ha ido guardando hasta este momento, ¿de acuerdo? Y gracias, de verdad, muchas gracias por la invitación, por veros, y también deciros que estoy convencido de que lo que voy a comentar y compartir con vosotros es algo que es la palabra de Dios y forma parte también de mi propia experiencia. No es fácil hablar de este tema, el tema de los milagros y las relaciones sanadoras dentro de la comunidad. Los milagros y las relaciones sanadoras dentro de la propia comunidad. Pero puedo hablar porque es algo que he sentido, que he aprendido, que la palabra de Dios me lo enseña, y es por eso que quería compartirlo con vosotros, para que también a vosotros os pueda hacer bien. Desde luego no voy a pedir después del culto que si alguien, o de la predicación, si alguien quiere ser sanado, que pase aquí. Obviamente, porque no voy a sanar, yo no tengo el don de sanidad, pero sí que lo que quiero es, de verdad, os pido es que hagáis un esfuerzo por escuchar qué dice la palabra de Dios sobre este tema tan importante. El tema de los milagros. No es cualquier cosa. Y a veces no nos damos cuenta no valoramos cómo experimentamos los milagros en nuestra propia vida y vida cotidiana, ¿no? Y a veces es bueno, sería bueno preguntarnos qué lugar ocupan en mi vida los milagros. Un milagro es un hecho que no es explicable por las leyes naturales, ¿no? Y normalmente, según el diccionario de la Real Academia Española, se atribuye a la intervención sobrenatural, o sea, algo de origen divino. Y en el diccionario bíblico, la definición de milagro es un suceso a la vez sensible y trascendente que se produce con intervención divina y que forma parte de una revelación. Este es quizás el que mejor podemos entender y comprender a la luz de la Biblia, ¿no? Y es verdad que la Biblia es la mayor enciclopedia que existe acerca de los milagros. No existe ningún libro que hable tanto y que manifieste tanto la realidad de los milagros. Desde la propia creación, los milagros de Dios en la creación, al formar los cielos y la tierra, la preservación de este mismo Dios creador a través de las edades y de todas las épocas, de mantener y preservar lo que Él ha creado, la propia actuación de Dios a través de los seres humanos y de una forma muy concreta la actuación de Dios a través de su propio pueblo. Y las palabras, la palabra está llena de esta historia, la relación de Dios con su pueblo Israel. Y ahí observamos la gran cantidad de milagros y el poder sobrenatural de Dios actuando desde la liberación de Egipto, pasando por las circunstancias de las diferentes batallas y peleas que tuvieron que llevar a cabo el pueblo de Israel cuando llegaron a la tierra de la Canaán, etcétera, etcétera. Pero también
una parte muy importante de los milagros es el milagro de la encarnación, el milagro de Dios hecho hombre viniendo aquí a la tierra para vivir y para morar entre nosotros. Y luego su vida, su obra, sus milagros, sus enseñanzas, su ejemplo. Eso forma parte también de esa amplia exposición de milagros. Y luego la comisión que el mismo Señor Jesús da a sus discípulos de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, pero también curando, sanando y realizando milagros. Pregunto, ¿se acabaron los milagros con los apóstoles? Espero que todos entendamos que no, porque entonces habría parte del Evangelio y de la misión de Cristo que no se podría haber cumplido, ni mucho menos. Pero bajamos un poquito más, bajamos a nuestras propias vidas, a cada uno de nosotros. Y la pregunta que os quiero hacer es, si estamos viviendo y experimentando milagros en nuestra propia vida, como comunidad y como hombres y mujeres, ¿no? ¿Cómo actúa Dios hoy con los milagros en nuestras vidas? De la misma forma, diferente forma de como lo hizo en aquel entonces. Mirad, hay tres formas, y por eso quiero que os deis cuenta de tres formas muy importantes en las cuales Dios obra milagros a través de nuestras propias vidas hacia otras personas. O sea, Dios usó profetas, en el Nuevo Testamento usó a los apóstoles para llevar a cabo los milagros. Hoy, año 2024, perdón, 23, yo me adelanto mucho, cuando sé que la cosa está llegando, me adelanto siempre, 2023, perdón. Pero cuando pensamos en este tiempo, tenemos que pensar cómo Dios lleva a cabo esos milagros. Pues mira, sencillamente, lo lleva a cabo a través de nuestras vidas. Y ahora os voy a demostrar de qué forma Dios nos usa a nosotros para obrar milagros. Mirad, a través de nuestras palabras. A través de nuestra boca es la primera forma en la cual Dios puede obrar milagros en otras personas. ¿Lo creéis? Porque ahora os voy a leer un texto de Santiago y me diréis si eso es posible o no es posible. Pero simplemente me limito a leer lo que la palabra de Dios dice. Dice Santiago capítulo 3 y versículo 2. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno ofende de palabra, es una persona perfecta. ¿Hay alguna aquí? No. Gracias a Dios que no hay ninguna perfecta. O sea, formamos parte de este grupo. Si alguno ofende de palabra, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves. Aunque sean tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Curioso, ¿no? O sea, ¿dónde están los milagros aquí? No, aquí lo que dice, en este caso Santiago, es el poder que tiene la lengua, que puede tener la lengua, que puede tener nuestras palabras. El poder negativo y maligno que puede llegar a tener, a hacer grandes daños. Pero la Biblia nos dice esto, y el apóstol lo habla, para que veamos la importancia que tienen las palabras. La importancia que tienen nuestras palabras, que pueden llegar a hacer tanto daño. Pero también dice Proverbios que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos.
Por un lado, sabemos el mal que nuestras palabras pueden hacer, pero la palabra de Dios nos dice también el bien que pueden llegar a hacer. En Proverbios 16, 24 hay otro texto que es maravilloso y para mí es muy, muy, muy importante. Mirad, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Las palabras amables pueden ayudar al quebrantado. Una palabra de aliento puede provocar tremenda fuerza en el corazón de una persona. Panal de miel son los dichos suaves. Sabemos que la miel tiene doble propósito. Una es saborear, endulzar todo aquello que tomamos, pero también la miel tiene propiedades curativas. Una herida, ayer mi esposa le estaba dando a mi hija mayor que te toma la miel porque tiene una erupción en la lengua y todos sabemos el poder curativo que puede tener la miel. Pero en este caso, el autor de Proverbios dice que palabras de miel son los dichos suaves. Suavidad al alma y medicina para los huesos. Y mirar, de la misma forma que nuestras palabras pueden matar y pueden hacer daño, he dicho matar. ¿Cómo empiezan las guerras? Por palabras. Por palabras. Entre dos personas. Situaciones que se van complicando y al final esas palabras provocan los conflictos que provocan y las muertes que generan. O sea, puede producir muerte, pero también nuestras palabras pueden producir vida. Pueden obrar en sanidad en las personas. Unos ejemplos simplemente para que nos demos cuenta hasta qué punto realmente unas palabras adecuadas en el momento adecuado y en la forma adecuada puede curar. Lo he intentado buscar, pero ya no encuentro, era un reel que pude ver, que me pasó mi esposa también por internet. Ese es el ejemplo, no puedo demostrar a ciencia cierta que sea un caso verídico, porque ahora mismo no tengo la posibilidad de comprobarlo, pero sí que creo que eso nos puede enseñar algo. Hubo una mujer que tuvo un niño, un bebé recién nacido, y nació mal en el sentido de insuficiencia cardíaca, respiratoria, etc. Y justo tuvieron que llevarlo, para colocarlo en una incubadora justo después de nacer, ¿no? Era una situación complicada, difícil, y allí había uno de los familiares que podían entrar y podían estar allí, y el médico observó el dramatismo que tenían los familiares y cómo expresaban su dolor, su preocupación delante del niño. Entonces él cogió al niño en brazos, lo cogió y se lo puso delante de él y le dijo palabras de ánimo a un bebé. Él no tenía lenguaje, pero que las palabras sí que pudieron llegar a él, a este bebé, a entender que la persona que le hablaba le estaba animando. No estaba llorando, no estaba diciendo pobrecito, sino tú vas a seguir adelante. Bien, este niño se recuperó. Pero fijaros, pensemos la cantidad de palabras que pueden sanar a personas, a niños o grandes, porque pueden tener enfermedades que son producidas, la mayor parte de nuestras enfermedades vienen producidas por efectos, por traumas, por situaciones emocionales, por heridas que han sido dañadas, y eso produce que nuestros sentimientos tengan que aflorar. ¿Y dónde afloran? A través de nuestro cuerpo, a través de nuestra genética. Y muchas de estas enfermedades, las raíces están precisamente en esas situaciones. Y no voy a entrar en detalles porque hay tantos y tantos. Pero sí que es verdad que una palabra adecuada es, como decía el autor de Proverbios, es como la miel, como un panal de miel que puede endulzar, que puede sanar, que puede curar. ¿Cuántos casos conocemos de personas ancianas, mayores, que están en el lecho de muerte y que mueren solos
que mueren en hospitales o residencias, pero también conocemos personas que estando en ese punto de morir, han podido tener al lado la presencia de un familiar, de un amigo, de una persona que les ha podido hablar, que ha podido estar con ellos. Eso no va a resultar en medicina, en sanidad, porque está a punto de dejar este mundo. Pero qué diferente es cuando las palabras que oyes son palabras de consuelo, ¿no? Pues así la palabra de Dios nos va hablando, diciendo ejemplos como estos. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Luego el apóstol en Colosenses dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahí hay un efecto de la palabra adecuada, ¿no? Y así podríamos ver en la palabra de Dios constantemente el ejemplo de que nuestras palabras pueden ser el canal para que Dios obre milagros en la vida de las personas que nos oyen. Nuestras palabras, hermanos. Porque detrás de cada palabra hay una persona, hay una actitud, hay una experiencia. Esas son las que el Señor usa y utiliza para curar las heridas de muchas personas. Por lo tanto, hermanos, nuestras palabras es un medio que Dios usa para la sanidad de otras personas. En segundo lugar, están nuestros hechos, nuestras actitudes, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser. Sé que no digo nada nuevo, pero si nos damos cuenta, sobre todo cuando os recordamos nuestras experiencias de niño, la importancia que tenían el hecho de sentirnos comprendidos por nuestros padres. Un niño, hay una expresión que cuando es pequeño que es la que más vemos repetir. Cuando está solo, necesita cogerse a la mano de su padre, de su madre. El cogerse, el asirse de la mano, le da seguridad, le dará confianza. ¿Cierto? ¿Cuántos de nosotros nos acordamos de cuando cogíamos la mano de nuestro padre o de nuestra madre, ¿no? Entonces, la verdad es que en nuestras vidas, lo que hacemos, cómo lo hacemos, va a ser una huella que vamos a dejar en aquellas personas que están a nuestro alrededor. Una huella para bien o para mal, dicho sea. Puede ser para bien o para mal, dependiendo de nuestra actitud, de lo que sentimos, de lo que deseamos, de lo que queremos. Pero no nos olvidemos que es una de las cosas que Dios, una de las actitudes que Dios usa para que otros conozcan, aprendan y sepan que hay un Dios que les ama. Mi actitud de entrega, de servicio al prójimo, al hermano, al amigo, tal como lo hago desinteresadamente por amor al Señor, eso ya es una forma en la cual Dios abre el corazón de la persona y a raíz de ahí el ejemplo de esa vida va a estar ahí permanentemente. Nosotros no podemos, no sabremos, por lo menos aquí en la tierra jamás sabremos el bien que habremos hecho a mucha gente. Algún día posiblemente en el cielo sí lo sabremos, pero imaginaos que pudiéramos ver en un momento lo que nosotros, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestros hechos han podido hacer en otras personas. Diremos, bueno, hemos hecho lo que consideramos que tenemos que hacer. Perfecto. Pero sabéis, lo que no vamos a ver es cómo Dios usó eso para lograr milagros en otros. Solo lo sabe Dios. Y gracias que solo lo sabemos. Si nosotros lo supiéramos, nos pasaríamos a Pablo, que nos enorgulleceremos. Y Dios no nos tendría que dar un aguijón, sino 20 aguijones, ¿no? Para que no creyéramos más de lo que realmente somos. Pero es verdad, el ejemplo, el servicio, la entrega, son realidades que Dios usa en nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice un versículo que es muy claro: llorad con los que lloran, gozaos con los que se gozan. Esto es dejar huella. Si eres capaz de llorar con el que realmente tiene dolor, está pasando una enfermedad o cualquier situación, y reír con él, porque te identificas con él, ¿no? O, como también nos dice Pablo en los Gálatas, sobrellevad los unos las cargas
de los otros. Estos son actitudes, estos son hechos que sanan, hermanos y hermanas, sanan, obran milagros. Y en tercer lugar, hay un elemento que es fundamental para que otros puedan ser curados, sanados, o que Dios pueda obrar milagros en sus vidas. Y Dios nos lo ha regalado, la oración, a través de nuestras oraciones. A través de nuestras oraciones es algo que tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene. La importancia que tiene nuestra fe y el orar a Dios por la vida de otras personas. El Señor, en el Evangelio encontramos infinidad de veces, y luego en los Evangelios, expresiones y promesas como: si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queráis, todo lo que queráis. No parte, no algunas cosas, todo lo que queráis, y se os será hecho. Y el apóstol Santiago, el que habló y el que dijo lo de la lengua, y cuán grande incendio puede provocar una lengua, él mismo está diciendo, en el capítulo 5, versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y Elías era un hombre sujeto a pasiones, y nos da el ejemplo de Elías, ¿no? Y como oró, y como Dios contestó. La perseverancia en la oración es uno de los ejemplos que vemos en toda la Biblia, en toda. Hermanos, yo no puedo hablar más de la oración porque sería algo que nos debería llevar horas y horas. Hablar de la oración como el poder que Dios obra a través de nuestras vidas hacia otras personas. Yo he sido sanado a través de la oración. De mis padres, cuando tenía 15 años y me estaba a punto de morir, ellos estuvieron orando. Yo no, mi fe no me sanó en aquel entonces. Los médicos dijeron que no, a mi madre que no daban seguridad que yo pudiera vivir. Pero ahí habían hombres y mujeres, familiares y hermanos de la iglesia, que estaban orando. Y yo entendí y comprendí que Dios obró, me enseñó a mí, y luego aprendí acerca de esto. Pero pude aprender como la oración de otros sanaron, o Dios permitió sanar mi enfermedad. Por lo tanto, la verdad es que lo que Dios nos ha dado a través de nuestros mayores, de las personas que han orado por nosotros, como Pepi siempre lo decíamos, para nosotros era de agradecer a Dios las oraciones que tanto mis padres han hecho por nosotros durante años y años. Y cuando ellos ya se fueron, nos quedamos huérfanos. Yo sentía ese sentimiento de me quedaba huérfano. Porque, no por mi padre, por todo lo que representaba, que era una bellísima persona, ¿no? Y ya algunos me dicen, ya me voy pareciendo a él, o sea que los que conocisteis a mi padre ya lo podéis relacionar. Sino por el hecho de la confianza de saber que él me tenía delante de Dios en oración. Eso que ha producido en mi vida, o que ha producido en nuestras vidas, que ahora somos nosotros los que tenemos que orar por nuestros hijos, por nuestra familia, por los demás. Somos nosotros los que llevamos la carga. La oración, hermanos, puede sanar, puede curar. Podemos llevar al Señor la vida de personas, enfermedades de personas, sea lo que sea, pero puede sanar. He dicho que Dios usa tanto nuestras palabras, nuestros hechos, como el medio que nos ha dado la oración para producir milagros en las vidas de otras personas, ¿cierto? Pero hay algo que no podemos olvidarnos, y con esto quiero concluir. Y es que no podemos olvidarnos que Dios va obrando en nuestras propias vidas milagros, y permíteme que use la palabra milagros cotidianos. Milagros cotidianos, milagros cada día. Que no significa que sean muy grandes, espectaculares, no. Un milagro es el poder sobrenatural que Dios tiene para hacer lo imposible, lo que el ser humano no puede llegar a hacer.
Bueno, nuestra propia vida está llena de estos milagros cotidianos. Y si queremos pensar que somos instrumentos para llevar esos milagros a otras personas, tenemos que ser conscientes y responsables de los milagros que se producen en nuestra propia vida. Usamos muchas frases como gracias a Dios que no me ha pasado esto o aquello, Dios nos libre de esto o del otro, el Señor nos guarde. Son expresiones que podemos estar usando constantemente. Pero la verdad que a veces no nos damos cuenta desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿vale? Que están pasando cosas increíbles y maravillosas en nuestras vidas, que solamente pueden provenir de Dios. Es verdad que cuando pensamos en las oraciones, o sea, en las oraciones que todos hacemos normalmente, podemos estar pensando más en aquellas oraciones que no vemos contestadas, porque posiblemente estamos pidiendo al Señor sanidad para una enfermedad nuestra o de un familiar, porque estamos pidiendo un trabajo que necesitamos porque no tenemos o porque el que tenemos no es importante, preocupaciones que pueden tener nuestros hijos por los cuales estamos orando constantemente. Pero resulta que esas oraciones que no vemos contestadas son las que más nos preocupan, sin tener en cuenta que hay otras peticiones y hay otra realidad a nuestro alrededor en la cual se están manifestando los milagros de Dios cada día, en cada momento. Accidentes que han sido evitados sin darnos nosotros cuenta. Errores que podríamos haber cometido que podrían haber sido fatales. Necesidades que tenemos cubiertas y no nos damos cuenta. Actos de otras personas hacia nosotros que podrían habernos hecho daños, etcétera, etcétera. Mira, hay una cosa que tenemos que tener clara. Es verdad que hay oraciones que no hayan sido contestadas. Es que Dios no nos ha dicho que este es el momento oportuno y la respuesta tampoco sabemos. Dios la ha ido dando. Pero ¿cuál es la respuesta? ¿Dios la ha contestado? Claro que contesta todas. Lo importante es que todas las contestaciones de Dios las entendamos nosotros. Porque todas serán para nuestro bien y en el momento que Él considera que tiene que cumplirse. Mirad, pero hay que tener en cuenta una cosa. No estamos solos. Y mirad lo que os digo. No estamos solos. A nuestro alrededor hay una multitud de ángeles que nos acompañan. No estoy hablando en la escuela dominical, estoy hablando a vosotros. Estoy hablando a hermanos en los cuales yo soy consciente de que si yo pudiera ver, vería ángeles alrededor vuestros. Aquí cuando estuvieseis en casa. Los ángeles no podemos verlos con nuestros ojos, pero los ángeles están ahí. Y los ángeles tienen una misión, que es la que Dios ha querido que tengan para ser servidores suyos aquí en la tierra. En el Salmo 91:11, aunque hay profecías o pasajes que se refieren al Señor Jesús, se aplican obviamente a todos los seres humanos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y los ángeles los vemos actuando a lo largo de toda la palabra, de toda la Biblia. Con Abraham cuando se presenta, con Jacob cuando está luchando contra el ángel, en los evangelios, en las cartas, también en los hechos. Cuando Felipe es enviado con el eunuco, cuando los ángeles libran de la prisión a los apóstoles, etcétera, etcétera. Y así, hasta que llegamos a un pasaje en Hebreos, capítulo 13,
que el autor de Hebreos dice: no os olvidéis de la hospitalidad. Ojo, mira este pasaje. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Sería muy interesante hablar de la doctrina de los ángeles, sería maravilloso. Pero yo me limito a deciros lo que la palabra de Dios dice. En realidad los ángeles están a nuestro alrededor y nos cuidan y nos protegen. Mirad, con el Pepe hablábamos, mi suegra, cuando ya hace años, en una ocasión le sucedió algo que no se puede explicar de forma natural. Ella llegaba a casa, Pepe estaba allí limpiando, se escapó Antonio, que era un niño, era pequeño, era el penúltimo, salió. Ella ya vive en un quinto piso, viven en un quinto piso, y ya sabes los niños cómo son. Que conoce a mi cuñado Antonio más todavía. Eso es un nervio, o sea, en todos los aspectos, ¿no? Bueno, pues siendo chiquín, salió corriendo y fue a ponerse en la baranda para caer al vacío de un quinto piso. En ese momento, ¿por qué? ¿Por qué razón? La portera, que estaba abajo de todo, limpiando, miró para arriba, vio los pies del niño que caían, pegó un grito muy fuerte y mi suegra sintió ¡Cloqui! Y en ese momento, en décimas de segundo, ella se gira y lo coge por los pelos. Y lo pudo coger. Si alguien me dice a mí que ahí no intervienen los ángeles, ¿verdad? Humanamente es imposible. Imposible. Ella, Pepe, también, en cierta ocasión en casa estuvo a punto de tener una caída bastante importante, pero sin darse cuenta, no llegó al suelo, no llegó a hacerse lo que podría hacerse. Hoy va con muletas porque ha tenido una torcedura y tiene un esguince. Que Dios nos libre de los que obren milagros en nuestra vida, no significa que por esa razón no tendremos caída en accidente. Pero hay momentos en los cuales Dios actúa a través de sus ángeles. Yo recuerdo un accidente que tuve en la cual, yendo por una carretera, había como una especie de roca en la curva. Yo no la detecté, pero claro, ¿qué sucedió? Que la rueda saltó, y al saltar la rueda, la dirección no la pude controlar. Entonces, por una circunstancia que no podía explicar, el coche empezó a dar vueltas de campana, y en ese momento yo recuerdo, obviamente, que yo ya no podía hacer nada. Dije, aquí, a lo que el Señor quiera. Pero recuerdo sentir paz, tranquilidad, ir dando vueltas, y llega un momento que el coche está al revés, o sea, mi cabeza está al revés, el coche va rozando, arrastrándose por la carretera, con la rueda para arriba, hasta llegar a un árbol, que yo pensé que ese árbol iba a ser lo peor que iba a pasar, no, se fue a parar allí. Yo salí del coche, salí bien, la gente que estuvo allí alucinaban porque no podían entender que yo pudiera salir de esa forma. Lo curioso es que al día siguiente, cuando tuve que ir con el perito al desguace donde estaba el coche y ver el coche, y me decían, ¿cómo has salido de aquí? Digo, no me lo digas, porque yo sé que he salido de aquí, pero no había forma de entender que alguien pudiera ser. O sea, tenía toda la parte chafada, los vidrios todo roto, entonces nadie podría querer que yo hubiese salido ahí. Ya no me importa que se lo vea nadie, yo salí y sé que los ángeles de Dios me ayudaron. Y estoy ahí por la gracia de Dios. Vale, eso no significa que porque yo hubiera tenido ese accidente ya no tengo que ser responsable de la carretera, ¿cierto? O sea, hay momentos en nuestra vida que Dios permite esos milagros para darnos cuenta que realmente Él es soberano, que siempre está cuidándonos y guardándonos, pero tenemos que seguir siendo responsables en todos los aspectos de nuestra vida, ¿cierto? Vale, pues quiere decir con todo esto que sí que es verdad. Dios cuida de nosotros. Y ojalá pudiéramos ver y discernir la cantidad de milagros que Dios hace en nuestra vida. Y lo importante es la oración. Hay una canción de Dani Berrios
que dice la canción, seguramente la habréis escuchado. Dios no lo rechaza, se titula alaba a Dios. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en el sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas que nadie puede cerrar. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Y el coro de la canción es: oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza a Él escuchará. Y créeme, hermano, esto es cierto. Es cierto. Dios siempre está ahí. Y las promesas que Dios nos da, como en Isaías: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador, y aquí te he dado por tu rescate. Empecemos simplemente, hermanos, valorando el milagro que sucede en nuestras vidas cada mañana. Del por qué tenemos un día como que tenemos, un sol que sale, unos alimentos que poder comer y compartir, una familia que Dios ha permitido. Esos son milagros que Dios va obrando siempre, constantemente, que Él va cuidando. Para nosotros no hay golpes de suerte. No hay loterías, ni coincidencias, ni mucho menos, porque creemos en el poder invisible de nuestro Dios, que es el único que abre y que cierra puertas. Y mira, el mayor milagro es que los milagros importantes y grandes los podemos vivir y se nos presentan como acontecimientos cotidianos y banales. Pero es que Dios es así, nuestro Dios es así de grande, que va obrando en los pequeños detalles de nuestra vida. Cuando Él quiere hacer algo grande, que la gente ve, lo hará. Pero está obrando en nosotros, obra cada día. Y mirad, creo que el mayor de los milagros que todos tenemos, el mayor de los milagros, ¿sabéis cuál es? Que tenemos a Dios Creador Todopoderoso en nuestra vida a través del Espíritu Santo. ¿Eso es un milagro o no? Es el mayor milagro que tenemos y que lleva nuestras vidas. Tenemos al Espíritu Santo obrando a través de nosotros. Por lo tanto, hermanos, simplemente os quería llamar la atención sobre la importancia que tienen los milagros en nuestra vida y cómo Dios usa nuestras vidas, nuestras palabras, nuestros hechos y nuestras oraciones para obrar milagros en los demás. Y seamos agradecidos, nunca nos cansemos de alabar a Dios por todo lo que Él hace cada día. No se cansa. Y cuando estamos nosotros descansando, durmiendo, Él sigue trabajando. Nuestras oraciones todas serán contestadas, cuando, cómo y en la forma que Él quiera. Pero no nos olvidemos, acordemos de esto, que la respuesta, aunque tardara, será lo mejor para nosotros porque será su voluntad. Y su voluntad siempre será lo mejor. Que el Señor os bendiga, que os dé mucha fuerza como iglesia, que os bendiga aquí en Argentina y que seáis de verdad también portadores de milagros a esta ciudad. Amén.